En aquel tiempo, mientras iba de camino Jesús y sus discípulos, alguien le dijo: «Te seguiré a donde quiera que vayas». Jesús le respondió: «Las zorras tienen madrigueras y los pájaros nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene en dónde reclinar la cabeza». A otro Jesús le dijo: «Sígueme». Pero él le respondió: «Señor, déjame ir primero a enterrar a mi Padre». Jesús le replicó: «Deja que los muertos entierren a sus muertos, tú ve y anuncia el reino de Dios». Otro le dijo: «Te seguiré, Señor, pero déjame primero despedirme de mi familia». Jesús le contestó: «El que empuña el arado y mira hacia atrás no sirve para el reino de Dios». Palabra del Señor. Hemos estado reflexionando durante estos días lo que implica el seguir al Señor. Y es que se oye tan bonito, ¿verdad? Decir, voy a seguir al Señor, hoy sí voy a dejar todo esto y voy a emprender el camino de seguimiento al Señor. Jesús nos va a decir en varias ocasiones: el que quiera seguirme, que tome su cruz de cada día y que me siga. Si esto hacen con el leño verde, ¿qué no harán con el seco? Por mi causa los perseguirán, los odiarán, los meterán presos. Y hoy uno le dice: Señor, te seguiré a donde quiera que vayas. Y Jesús le dice: mira, las zorras tienen madriguera y los pájaros nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene ni dónde reclinar la cabeza. Para muchos podría decir, bueno, entonces el Señor ¿quiere que le sigamos o no quiere que le sigamos? ¿Qué quiere? ¿Animarnos en el seguimiento o desanimarnos? Dios no nos da mentiras. Con esto se lo digo. Dios no nos miente para que nosotros le sigamos. No nos crea falsas ilusiones. ¿Saben? Las falsas ilusiones no las hacemos nosotros. Nosotros somos los que nos hacemos las falsas ilusiones pensando y diciéndonos: si sigo al Señor, no hombre, a mí me va a ir bien en el dinero, en la salud, en el amor, y a mí no me va a pasar nada. No es así, no es así. Jesús nos advierte que el camino de Él es un camino difícil. ¿Y saben por qué es un camino difícil el seguimiento del Señor? Porque es un combate contra nosotros mismos. Por eso es difícil, porque no hay cosa más difícil que luchar contra uno mismo, contra nuestros propios intereses, contra nuestro egoísmo, contra el propio pecado que muchas veces llevamos arraigado en nuestra propia carne, porque no es fácil luchar contra nuestra propia soberbia, con nuestra propia inclinación al pecado, porque no es fácil, es una lucha. Y el mismo San Pablo nos va a decir en su carta: porque hago el mal que no quiero y no hago el bien que quiero. Y cuando San Pablo está finalizando su vida, él va a decir esta frase que es muy importante: he combatido bien mi combate. No dice, los he combatido a ustedes, he combatido el pecado, no, he combatido mi combate. ¿Por qué? Porque el combate más difícil para poder seguir al Señor es con nosotros mismos, es contra nosotros mismos. Y Jesús nos advierte en eso, que muchas veces para poder seguirle a Él, tenemos que renunciar a nosotros, a nuestros intereses, a nuestra familia muchas veces. Tenemos que renunciar a ella. Jesús en una ocasión va a decir: no es digno de mí el que no deja casa, padre, hermanos, herencia, por seguirme a mí. Me acuerdo que cuando yo iba a entrar al seminario, mi mamá quedaba solita en la casa, solita. Yo desde pequeño siempre tenía ya la decisión de entrar al seminario. Y me acuerdo que yo le dije eso a mi mamá, porque ya estaba sirviendo en la iglesia como misionero y pues tenía que ir a trabajar. Y me acuerdo que mi mamá me dijo ese texto y me dijo: no, hijo, me dijo, yo no quiero ser, me dijo, el obstáculo para que usted le sirva al Señor, me dijo. Usted tiene que servirle al Señor, si Dios lo está llamando a servirle, usted tiene que servirle a Él. Me acuerdo que a veces me iba los fines de semana porque íbamos a servir algunos retiros y después tenía que ir a estudiar o a hacer algo. Y me acuerdo que llegaba yo solo a dormir a la casa porque tenía que salir luego para otro lugar.
Y ella iba y me despertaba, hijo, coma antes de que se duerma del todo, coma, porque mañana tiene que seguir. Claro, yo siempre lo vi como una bendición, mi madre, en mi ministerio y en mi entrega al Señor, pero no siempre se va a encontrar con situaciones así. Me tocó acompañar a una muchacha que iba a entrar al convento, iba a ser religiosa, y apenas tenía 15 años esta niña, y yo era seminarista, y me decía, yo quiero ir para el convento. La llevé a que conocieran las hermanas de Nazaret, y cuando le tocó irse, un día antes la mamá cayó en cama, que gritaba, enferma, que sentía que se moría, para que no se fuera, y le decía, si te vas yo me voy a morir, si te vas me voy a morir. Y me acuerdo que al siguiente día llegué yo a la casa a sacarla con su maletita para llevarla para el convento. Si te vas me muero, le decía, si te vas me muero, le decía a la niña, ¿verdad? Entonces, y le dije, nos vamos, le dije yo a ella, nos vamos, véngase, porque ya estaba resuelta que se quería ir, ¿verdad? Y la señora gritando en la cama, llorando, y las hermanas le decían, y vas a dejar a mi mamá, le decía, y la vas a dejar, y la vas a dejar. Entonces, pase, le dije, vámonos. Y la eché al camino, y le agarré su bolsoncito, y me acuerdo que ya íbamos arribita, íbamos caminado como unos 15 metros de la casa, se detiene y me dice, hermano Jesús, ¿cree que se va a morir mi mamá si me voy? Me decía. No se muere, le dije yo. Vámonos, le dije yo. Su mamá no se va a morir, le dije yo. ¿Qué va a andar muriendo? Le dije yo. No se muere, le dije yo. No se muere. Vámonos, pase. Y ahí va llorando, una niña de 15 años. Ahí va llorando la muchachita. Llegó al primer mes, no la fueron a visitar. Al segundo mes, fue la mamá y las hermanas a rogarla que se fuera de regreso para la casa, que se fuera, y ya la vieron a ella con su uniforme en el convento. Entonces le dice ella, no mamá, le dice, yo aquí me voy a quedar, y se fue llorando la señora, pegando gritos de vuelta. Así pasó como unos 4 o 5 meses. Ya después, poco a poco, se fue así. Cuando fue a la primera vacación, como a fin de año, toda la gente, ¿verdad? Mira, ay, tiene una monjita, ay, mire qué bonita. Y la empezó a ver ella tan bonita, con su hábito de religiosa, ¿verdad? Que ella no hallaba qué hacer con su hija. Y les digo esto, cuando esta hermanita vistió el hábito de religiosa, decía ella, mi hija está en el mejor lugar del mundo, decía. Mi hija está en el mejor lugar del mundo, decía. Si yo me voy de este mundo, si yo me muero, mi alegría más grande es que dejo a mi hija en el mejor lugar. Pero un cambio total, logró descubrir la riqueza de la gracia que tenía ella por ser madre de una religiosa, de una mujer consagrada al Señor, pero con un orgullo que ella lo decía. Entonces, y después ella me decía, hoy esta hermanita está en Perú, se llama hermana Estelita. Bien me acuerdo yo que la mamá ya murió, entonces, y ella es religiosa, ella está en una misión en Perú, y se ha ido por tiempo indefinido, a saber hasta cuándo va a poder regresar al país nuevamente a misionar allá. No es digno el que no deja casa, hermanos, padre, herencia, por seguirme a mí. Así lo dice el Señor. ¿Qué pasa cuando ponemos nuestros intereses sobre la voluntad de Dios? ¿Dios nos obliga a que lo sigamos? No nos obliga. Pero me acuerdo una frase que me decía la mamá de hermana Estelita, me decía, mire, me decía, si Estelita, ella le decía hermana Estelita, así le decía ella, imagínese, me decía, yo veo a mis otras hijas con sus esposos, llenas de hijos, con problemas con los hijos, con los problemas con los esposos, y me decía, si mi hija, me decía, me hubiera hecho caso a mí,
saber con qué hombre estuviera sufriendo, fracasada, o tal vez ya la hubiera dejado el esposo, en cambio aquí el esposo que ella tiene es el mejor, me decía, es el mejor. Y me acuerdo que mi madre me decía eso, no hijo, me decía, yo no voy a hacer un obstáculo para que usted le sirva al Señor, vaya, si es la voluntad de Dios, sígalo, no lo voy a detener. Jesús hoy dice esto, que no es digno de mí el que no deja casa, hermanos, por seguirme a mí. ¿Cuántas veces nosotros hemos hecho de poner a Dios aquí y no exponer nuestros intereses aquí y hemos dicho, no Señor, ya no te voy a seguir, ya no te voy a servir, me voy con esta persona, ¿verdad? Me voy para acá? Y yo a veces lo he puesto como ejemplo cuando alguien tristemente lo dice, y tengo que decirlo, perdón que se lo diga, pero cuando alguien llega y dice, padre, no fui a misa el domingo porque me vino una visita. Me ha venido una visita, entonces por eso no pude ir a misa. ¿No creen ustedes, hermanos, que ahí debería ser al contrario? Vino una visita a mi casa, sabe que yo soy cristiano, yo soy católico, soy persona de vida sacramental. ¿Qué es lo que tendría que decirle a esa visita? Vamos a misa. Vamos a misa. Pero ¿qué hacemos nosotros? Quedarnos en la casa. Y saben que hay otras personas que llegan y dicen, mire padre, fui que yo fui a visitar a tal familia y como yo no sabía dónde estaba la iglesia, y sabiendo que he ido a visitar familia que es católica, ¿verdad? Pero como no sabía dónde había la iglesia ni nada, tampoco fui a misa. Y la visita iba esperanzada, que iba para un hogar católico, un hogar cristiano, entonces que por lo tanto con ellos iban a ir a misa y a aquellos les salieron peor todavía. Y a veces pasa eso, que tengo que ir a comprar, que tengo que ir a pasear, que tengo que salir con mis amigos. La pregunta que hoy tenemos que hacernos es, porque Jesús hoy nos pone el ejemplo de ponerle a Él como valor primordial, pero fíjense que cuando el Señor nos habla del valor primordial hacia Él, no se está refiriendo a un amor egoísta de solamente en Él, sino un amor a Él reflejado en nuestros hermanos, porque ¿cuál es la misión principal que le da al que ha visto ahora? Ve y anuncia el evangelio. Tú ven y sígueme y anuncia el evangelio. Ahí está la cuestión, ¿ve? Cuando Jesús nos llama a seguirle a Él, no nos llama para que nos encerremos con Él y ahí nos quedemos, no. Nos llama a seguirle a Él, pero ese seguimiento debe manifestarse en el servicio a nuestros hermanos, en hacer llegar el mensaje de la palabra de Dios a aquellas personas que más lo necesitan. Porque un verdadero cristiano no es aquel que solo sirve para calentar bancas, es aquel que hace llegar el mensaje de la palabra de Dios con su testimonio o con sus palabras a aquel que más lo necesita. Ese es el verdadero cristiano. No nos equivoquemos pensando que porque solo yo vine y calenté la banca y hasta ahí ya me quedé tranquilo. No, hermanitos. El cristiano, todo cristiano tiene una vocación y esa vocación y misión es anunciar el mensaje de la palabra de Dios a todas las personas que más lo necesitan. ¿Y dónde debemos comenzar? Desde nuestros hogares. Pero recuerden que en la iglesia San Pablo es el que habla de los diferentes ministerios, ¿verdad? Cada quien sirve en los diferentes ministerios. Por ejemplo, a veces yo hablo con los coros, ¿verdad? Y les digo, hermanitos, imagínense el ministerio que Dios les dio a ustedes. Vamos a una misa, vamos a una asamblea, vamos a hacer un retiro, vamos a hacer una oración. Ustedes dan su aporte, cantan, ¿ve? Alaban al Señor y ayudan a que la gente alabe. Entonces todos tienen un ministerio, desde los que leen la palabra de Dios, por ejemplo, para transmitir las misas, ¿verdad? Cada quien tiene un ministerio dentro de la iglesia, pero ¿qué pasaría si cada uno de nosotros nos quedáramos con los brazos cruzados? Y de repente hay personas que dicen, parroquia más dormida. No, venga a parroquia, es dormido, es triste. Y no es el párroco el dormido. ¿Saben quiénes son los dormidos muchas veces? Las personas que ayudan al párroco. No hay nadie quien cante, no hay nadie que ni siquiera, ni el rosario saben rezar. Nada, ¿verdad? Porque todos somos unos atenidos y nos conformamos en los movimientos. Los movimientos, ¿quiénes son los principales impulsores de los movimientos dentro de la iglesia? ¿El párroco? No, los laicos. Son los laicos.
Son los laicos los principales. El párroco, ¿qué es lo que hace? Dar acompañamiento, dar dirección espiritual. Pero ¿quiénes son los que hacen crecer los movimientos? Son los laicos. Ellos son los que salen a diferentes casas a invitar personas, a invitar, vengan, acompáñenos, hagamos esto. Pero ¿qué es lo que pasa muchas veces? Vivimos una fe cómoda. ¿Y saben lo que Jesús hoy dice? Mira, le dice él, ¿y vos por qué me estás queriendo seguir? Mira, las zorras tienen sus cuevas y los pájaros nidos, pero yo no tengo donde reclinar la cabeza. ¿Tú por qué me estás siguiendo? ¿Saben por qué? Muchas veces. Porque muchas veces no buscamos al Señor para servirle, sino que buscamos al Señor para que nos sirva. Porque no somos cristianos con vocación de servicio, cristianos dispuestos a decirle, Señor, aquí están mis manos, toma mis manos, ¿verdad? Toma mis pies, toma mis labios, ¿verdad? Utilízalo, Señor, como aquel cantito, ¿verdad? ¿Se acuerda? Utilízalo en tu obra, oh Dios, ¿verdad? Utiliza mis manos en tu obra, utiliza mis labios. Como yo a veces les contaba el chiste, ¿verdad? Que yo le he dicho, Señor, con que si te hablara una burra, haz hablar a este burro también, ¿verdad? Tu palabra, que llegue a las demás personas, que sirva para eso mi boca, Señor, para que mi boca a través de ella salgan palabras de vida para aquellas personas que más lo necesitan. Pero utilízame. Pero eso es lo que nos falta a nosotros muchas veces, decirle al Señor, como le dijo el profeta Elías, ¿a quién enviaré? ¿A quién enviaré? ¿Qué le dijo el profeta? Envíame a mí, Señor. Mira cuántos, como Jesús va a decir también, la mies es abundante, pero los trabajadores son pocos. La mies es abundante, y la mies, ¿qué significa? El lugar para ir a trabajar es bastante, pero son tan pocas las personas que quieren verdaderamente colaborar en la obra del Señor. Son tan pocos. ¿Por qué no quieren colaborar? Porque buscamos nuestro propio interés y no servirle al Señor. Y eso es triste en la iglesia, hermanos. De verdad, y es una realidad, y hay que decirlo, ¿verdad? Y hay que decirlo, lo digo porque queda grabado, y este evangelio que yo estoy dando ahorita, esta homilía, va a llegar a muchos lugares del mundo, a través del Facebook, a través del canal de YouTube, ¿verdad? Porque ahí transmitimos las homilías y todo, y va a llegar a muchas personas, y muchas personas que quizás están pensando y diciendo, yo soy católico, apostólico, romano, sí, pero calientabancas nada más. Pero a la hora de la práctica, el Señor nos va a pedir cuentas también de las obras, como lo va a decir el Evangelio de San Juan, cuando sea el día del juicio final, ¿verdad? Señor, ábrenos. ¿Y quiénes son ustedes? Nosotros te oímos y te vimos cuando tú trabajabas, oímos cuando tú hablabas y todo eso. Sí, pero ¿qué obras hicieron? Y el apóstol Santiago nos va a decir, la fe sin obras es muerta. Yo puedo decir, yo creo en el Señor, sí, pero muéstrame tus obras. Las obras que reflejen tu fe, ¿verdad? Que muestren que realmente crees en el Señor, que realmente sigues al Señor, muéstralo en tus obras, porque eso nos va a pedir cuentas hoy el Señor. Hoy el Señor llama de una manera y otra, y nos invita a no ponerle excusas. ¿Saben por qué? ¿Saben por qué? Y esto nunca lo olviden. Dios no nos pide más de lo que podemos dar. ¿De acuerdo? El Señor jamás te pedirá a ti, ni me pedirá a mí más de lo que podemos dar. Nos pide lo que podemos dar. Y si nos pide eso, es porque Él nos ha dado la capacidad, nos ha dado las gracias para que lo podamos hacer. Entonces en el último día no vamos a tener excusas de decir, es que yo no sabía, es que yo no podía. ¿Cómo no? Sí sabía y sí podía. Y lo que el Señor nos pedía no era algo inalcanzable, era algo que lo podíamos dar. Pero a veces da tristeza, ¿ver, hermana Trine? Cuando a veces el legionario que dice, le prometo a la Virgen servirle, y solo llegan una vez, 2 veces y no vuelven a llegar. O cuando dicen, no, soy de la corte de honor, ¿verdad? Y perdonen lo que voy a decir, pero solamente vienen cuando es el Corpus Christi, ¿verdad? Pero cuando toca la hora santa, la adoración, la hora ante el Santísimo, ¿verdad? Ni se acuerda, es que tenía cosas que hacer, Padre. Es que es fácil decirle sí al Señor con la boca, pero la pregunta es, ¿dónde está el compromiso que tenemos? ¿Dónde está el compromiso? ¿Dónde está la entrega? ¿Dónde está el sacrificio al Señor? Porque excusas, como hemos oído hoy en el Evangelio, es que no puedo, es que tengo que ir a enterrar a mi padre, es que tengo que ir a hacer esto, que tengo que hacer lo otro.
Excusas siempre van a haber, pero ahí es donde debemos valorar nosotros si realmente estamos poniendo todo el empeño a la hora de servir al Señor o simplemente somos cristianos de dientes para afuera. Y con ser cristianos de dientes para afuera, no crean que se va a ver un crecimiento en nuestra vida cristiana. No se va a ver. Y tengo que decirlo. Sé que a algunos les podrán decir, como usted, ese es su trabajo, por eso es que habla. No, hermanitos, no. Porque yo veo muchas personas que tienen muchos cargos, muchos trabajos y sirven de todo corazón al Señor. Y si esas personas sacan tiempo para el Señor, ¿saben por qué lo sacan? Porque pasan menos en el Facebook, pasan menos noveleando, pasan menos callejeando. Y el tiempo que van a desperdiciar para el mundo, prefieren dedicarlo para Él, el Señor. Y saben, eso es lo que en el último día le vamos a ofrecer al Señor. Aquello que hayamos hecho verdaderamente por amor a Él. No por interés personal, no buscando nuestro propio interés, sino simplemente por amor a Él. Por eso pidámosle hoy una gracia especial. Señor, dame un corazón generoso para servirte siempre con alegría y con amor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.